¿Quieres ser popular? ¿Que la gente te respete? ¿Que piense bien de ti? No lo vas a conseguir por medio de seguir a Jesús. Por lo menos no siguiendo a Jesús de la manera que Él lo enseña. Hoy en día hay un montón de predicadores que te van a decir que ser cristiano te va a traer muchas bendiciones. Y luego identifican a estas bendiciones como una familia más unida, vivir en tranquilidad y seguridad, tener éxito en tus empresas y prosperar materialmente y en tu salud. Usan ciertos textos aislados para apoyar estas ideas, pero siempre hay algo que nos susurra en lo íntimo de nuestro ser para darnos a entender que no es así, que simplemente nos están tratando de vender lo que nuestra naturaleza egoísta quiere escuchar. Debido a que la hipocresía religiosa ha dominado por siglos ya, en ciertas culturas es bien visto ser un cristiano. Típicamente se lo ve como un ciudadano modelo, alguien que se lleva bien con todos, que es amable, que no está involucrado en controversias y que todos al mirarlo quieren ser como él. Pero la verdad es que el camino de Jesús no es popular y nunca lo va a ser. Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, no la mayoría, sino la minoría es la que será salva. Así que cuando ves que un camino es muy popular, tienes que tener mucho cuidado. Ahora, a veces las cosas no son claras en el momento. Jesús también tuvo algunos momentos que parecían ser populares. Muchedumbres lo seguían, pero mayormente lo seguían porque querían algo egoísta de él. Y cada vez que él notaba que eran demasiadas personas las que le seguían, él les decía claramente las condiciones que ponía para seguirle, o los criticaba fuertemente por su falta de fe. Es decir, Jesús no buscaba fans, buscaba personas dispuestas a ser discípulos, y activamente hacía y decía cosas que ahuyentaba a la gente. Eso es un gran contraste a lo que muchos predicadores hacen hoy en día. Quieren más y más seguidores y están preparados a decirle a la gente lo que quieren escuchar para obtener ese fin. Ahora, difundir el mensaje a más y más personas sí es válido, siempre y cuando sea el verdadero mensaje de Jesús. Y como dije antes, Jesús sí tuvo tiempos de popularidad en cual atrajo a las muchedumbres. Pero su meta no era el de ser popular, sino el de difundir el mensaje a todos, para darle a todos la oportunidad de ser salvos. Similarmente, nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar a más y más personas, pero sin diluir el mensaje para que sea más popular. Es un hecho que decir la verdad tal cual como Jesús lo enseña lleva a que muchas personas piensen mal de nosotros y no bien. Jesús dice: bienaventurados serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí que el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Escuchas eso? Jesús dice que la bendición de Dios está en ser odiados por los demás por causa de Él, no aplaudidos. Los verdaderos profetas siempre fueron rechazados por los líderes del sistema religioso y por la sociedad en general, y así sigue siendo hoy en día. ¿Cuán dispuesto estás a que la gente diga que eres un extremista, un fanático religioso, que te han lavado el cerebro, o incluso que eres parte de una secta? Porque es así como se consideraban a los verdaderos cristianos en el primer siglo. Literalmente decían que eran una secta en ese entonces. A Pablo, por ejemplo, lo acusaban de la siguiente manera delante de las autoridades:
Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Suena eso como alguien que iba promoviendo la paz, la prosperidad y felicidad? Claro que no. Pablo predicaba un mensaje radical de arrepentimiento que requiere obras dignas de arrepentimiento. Este mensaje fue más ejemplificado en cómo los primeros cristianos manifestaron su obediencia en Hechos 2 y Hechos 4, donde se nos dice que todos los que creían vendían sus propiedades y bienes, vivían juntos y compartían todo lo que tenían los unos con los otros y se dedicaban todos los días a servir a Dios. Y como resultado de este mensaje radical de Jesús que los apóstoles predicaban y que los cristianos primitivos ponían en práctica, si bien tenían favor con el pueblo al principio, al final los cristianos fueron odiados y tenían mala fama. Por eso algunos le preguntaban a Pablo que les explicara más sobre este nuevo movimiento. Le decían: queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En contraste, Jesús dijo que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos que somos populares. Él dice: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así que si quieres que el mundo piense bien de ti, no sigas a Cristo, porque el camino de Jesús es un camino que te va a llevar a ser rechazado por el mundo, así como lo rechazaron a Él. Tampoco pienses que vas a tener una familia más unida. Jesús mismo advirtió eso. Él dice: ¿piensan ustedes que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Suena eso como que Jesús vino a promover la unión familiar? Por supuesto que no. Lo que Jesús quiere en realidad es formar una nueva familia, no basado en lazos sanguíneos o por la cultura, sino basado en la obediencia a Dios. Ahora, puede que algunos miembros de tu familia estén a favor de seguir a Jesús y que te acompañen en el camino, pero esto no va a pasar en muchos casos, porque el plan de Dios para estos tiempos realmente es en seleccionar a aquellos individuos que van a responder en obediencia a Jesús por encima de todo lo demás. Y nuestra fe tiene que ser puesto a prueba. ¿Vas a seguir a Jesús incluso cuando no es popular? ¿Cuando tu familia y tus amigos te rechazan? Cuando la sociedad piensa que eres escoria, cuando te acusen y acusen a los que te apoyan en el camino cristiano de ser sectarios, de ser la peor clase de gente que puede haber. Eso es lo que tienes que pensar bien y tomar una decisión de una vez por todas, porque el camino cristiano es angosto, requiere esfuerzo para entrar y solo pocos van a poder ir por ese camino. Pero si estás preparado a renunciar a todo en obediencia a Jesús, sin importar lo que el mundo diga, ponte en contacto con nosotros por medio del email que aparece en pantalla, para que podamos trabajar juntos y apoyarnos los unos a los otros en este camino angosto.